Vamos a dar lectura en esta tarde de la palabra de Dios en Éxodo capítulo 4 y versículos 18 al 31. Y lee así la palabra de Dios. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún vive. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Esta es la palabra de Dios. Oramos, hermanos. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te adoramos, Dios, porque tú has mostrado tu favor y tu gracia para con tu pueblo, y en esta tarde nos humillamos para buscar tu rostro, para buscar, Señor oh Dios, tu presencia, que es la presencia que nos has dado a través de tu Espíritu Santo. Y tu palabra dice que donde están dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Dios amado y Dios de gloria, te pido en esta hora que nos hables. Usa este siervo, Señor, este siervo inútil, este siervo deficiente, Señor, que en mí mismo no tengo nada que darle a tu pueblo, sino lo que es tu palabra, que es suficiente, y que solo tú, Espíritu Santo, puedes hacer la obra de transformar, de cambiar, de hablar al corazón de mis hermanos, de hermanas y amigos que estén escuchando tu palabra. Dios, transforma y permíteme, Señor, exponer tu palabra con fidelidad y sin error. Concédeme, Señor, hablarla con denuedo, y concédeme, mi Dios, en esta hora, que sea el instrumento que tú quieres usar para la gloria de tu nombre, Dios. Te doy gracias por este privilegio y honor, y con temor y temblor lo hacemos, y te doy gracias por tu pueblo en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, damos gracias a Dios porque Él es misericordioso, Él ha sido bueno y es fiel para siempre. Para siempre es su misericordia. Nosotros podemos contemplar lo que estuvimos viendo la semana pasada. Como ustedes recordarán, Dios en su misericordia estuvo trabajando con el corazón de Moisés, y fue lo que vimos la semana pasada cuando culminamos viendo el llamado que Dios le estaba haciendo a Moisés en esa zarza ardiente. Tres de las excusas que Moisés pudimos ver de esas 5 excusas que Moisés Dios para negarse precisamente a hacer lo que Dios le había mandado o le había encomendado. Entonces nosotros ahora, cuando comenzamos esta sección de los versículos 18 al 31, Moisés vemos que entonces pasa a cumplir la misión. Y quiero titular precisamente el sermón de esta tarde:
Dios visita a sus hijos, porque precisamente Moisés va a llevarle el mensaje a Egipto, en Egipto, al pueblo de Dios, de que Dios va a visitar a sus hijos, hermanos. Así que nosotros vemos, quisiera dividir este sermón en tres partes, y la primera parte que vamos a estar viendo es Dios ratifica la misión de Moisés, y eso lo vemos en los versículos 18 al 23, en donde vemos que Moisés precisamente está respondiendo al llamado. Finalmente Moisés respondió. Finalmente, de aquí en adelante no vemos argumentos sobre lo que es el llamado que Dios le hizo para que llevara el mensaje y representara a Dios de la manera en que él quería ser conocido. Fíjese cómo dice la traducción, la Biblia de las Américas, sobre el versículo 18. Dice: Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo, fíjense en estas palabras: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún vive. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Lo que me llama la atención precisamente es el respeto con el que Moisés trata a su suegro Jetro. Y la razón es porque la costumbre de aquellos tiempos era que los miembros de una familia, de un clan, pedían o tenían que pedir permiso precisamente al jefe de familia antes de ellos poderse ir. Pero Jetro no solamente era el jefe de aquella gran familia, sino que también le había dado a su hija como esposa y le había provisto de un hogar en donde él vivió por 40 años, allí en Madián. Pero no solo eso, Jetro también era el patrono, era el jefe de Moisés, y Moisés, hermanos, necesitaba devolverle las ovejas que Jetro le había dado para cuidar. Así que él estuvo cuidando por 40 años en esa misión que Jetro le dio. Y no fue una decisión fácil para Jetro, mis hermanos. Sin embargo, como les voy a explicar más adelante, Dios trabajó en su corazón también. Hermanos, aquí vemos que Moisés tenía que responder al llamado de Dios, pero necesitaba tratar con respeto a su suegro Jetro. ¿Y qué podemos nosotros ver aquí como una aplicación para nosotros? Que por un lado Jesucristo dijo en su palabra en Mateo capítulo 10 y versículos 37 al 38, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Así que, hermanos, que Cristo está esperando que nosotros respondamos precisamente a su llamado y sin excusas. Dios está esperando que lo sigamos, que lo pongamos en primer lugar en nuestras vidas. Dios llama a cada uno de nosotros a vivir una vida separada para Él, y cada uno de nosotros somos ministros de Dios para exponer y publicar como vasos de barro que estamos recibiendo un gran tesoro, las buenas nuevas de salvación, y también publicarle a aquellos que están alrededor nuestro, dentro de nuestro hogar, cumpliendo con nuestros roles. Ese es nuestro ministerio, en el lugar donde Dios te puso a trabajar, en la casa, en la escuela, jóvenes y niños. Dios allí te puso para que cumplas y vivas una vida como un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entiende algo: el respeto con el que Moisés precisamente trató a su suegro es uno del cual nosotros como cristianos deberíamos aprender. Deberíamos aprender de la conducta de Moisés que tuvo con su suegro, porque nuestros familiares que no son creyentes, es posible, hermano, que no entiendan las decisiones que nosotros tomamos. Pero eso no quita nuestra responsabilidad de tratarlos con respeto, de tratarlos con paciencia, de tratarlos con la dignidad que ellos merecen como seres humanos que portan la imagen nublada de la gloria del Dios viviente. Además, fíjese cómo dice o continúa el versículo: déjame volver a mi pueblo en Egipto para ver si alguno de ellos sigue vivo. Yo lo que quiero que tú veas, hermana y hermano, aquí es que Moisés ya no se consideraba un egipcio, sino un hebreo. Por otro lado, la frase sigue diciendo para ver si alguno de ellos sigue vivo. Y esa es una expresión antigua que significaba la preocupación por el bienestar de alguien, hermanos.
Esto nos da a entender la preocupación de Moisés por su pueblo. Oiga, después de Moisés haber estado en Madián por 40 años, ciertamente es como si Moisés se preguntara que si luego de tanto tiempo ellos habrían sobrevivido al impacto de aquella esclavitud y de aquel sufrimiento que él cuando se marchó vio. Y dijo Jetro a Moisés, continúa el versículo, ven en paz. Hermanos, definitivamente que Dios, el Dios soberano, el Dios grande, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo ve, que todo lo obra para el bien nuestro, dice la Escritura que hizo que Jetro dejara ir a Moisés. Es decir, le dio su bendición, lo bendijo y lo dejó ir. Así que cuando tú tienes un llamado de Dios, Dios va a obrar en las personas. Dios va a obrar en las personas alrededor tuyo. Hermanos, Dios va a obrar en la gente que está a tu alrededor. Él va a obrar. De hecho, algunos se opondrán a las decisiones tuyas de vivir para Cristo, de servirle al Señor. Y otros van a ser aliados tuyos en la obra del ministerio, en tu vida cristiana, en tu crecimiento cristiano. Pero debes saber algo. Debes obedecer a Dios y no temer a los hombres. Esa es la misión que tenemos nosotros. Yo recuerdo cuando Dios puso el llamado en mi corazón para, para dejar todo y salir para hacer el ministerio de plantar iglesia y de pastorear, hermanos. Y una de las cosas que aprendí en ese tiempo es que esto que pasó con Jetro se dio en la vida de mi esposa y se dio en la vida de mi hija también, pero principalmente la de mi esposa. Hermanos, no podemos dar pasos. Más adelante voy a volver a hablar de esto, porque no podemos dar pasos en nuestras vidas, principalmente sabiendo que hay personas a nuestro alrededor que deben de funcionar como aliados y no imponerle nuestras decisiones en muchas cosas. Sin embargo, el llamado de Dios hay que obedecer. Es una paradoja, es un paradigma que tenemos que vencer. Si mi esposa se hubiese puesto en opuesto para lo que Dios había puesto en mi corazón, yo debía parar y esperar un tiempo, como vamos a explicar ahorita en otra de las porciones bíblicas. Mire cómo el versículo 19 continúa diciendo, dijo también Jehová a Moisés en Madián, dice, ve y vuélvete a Egipto. De hecho, la palabra en su sentido original es retorna, vuelve, regresa. Y esa palabra en estos versículos que estamos estudiando hoy es la más que se repite en todo el capítulo, en toda la porción bíblica. De hecho, como vimos en el capítulo 2, el faraón precisamente dice la palabra que procuraba la muerte de Moisés, había muerto, lo dice en el versículo capítulo 2, versículo 20, precisamente. Nosotros vemos que ese a quien había querido la muerte de Moisés, Dios le dijo a Moisés que ya había muerto. De hecho, lo que Dios está recordándole a Moisés es que él había prometido que iba a acompañarlo en todo ese viaje y que no tenía nada de qué temer. Por eso vemos que Dios le dice, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. O sea que esta muerte también apunta, hermanos, a una realidad bien importante. Esta muerte de Faraón lo que está señalando es a que el éxodo para los israelitas había comenzado y se había de hacer una realidad. Dios iba a concretar lo que había prometido. Pero este versículo también tiene un paralelo. Fíjese aquí el mensaje que José, el esposo de María, también recibió un mensaje como este. Mateo capítulo 2, versículo 20. Recibió un mensaje cuando él estaba en Egipto que dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tu tierra. Y miren aquí, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Hermanos, esta de la misma manera que el éxodo para Moisés y el pueblo de Israel había comenzado, para Cristo había comenzado su éxodo en esta anunciación. Cristo precisamente es nuestro éxodo, el cual ha comenzado para nuestras vidas. Es que esta leve angustia
que tenemos nosotros en este transitar es por un tiempo pasajero. Así que no temas a aquellos que se levantan para querer destruirte. No temas a la enfermedad, no temas a la escasez. Confía en las promesas de nuestro Dios. Continuamos en el versículo 20, donde dice precisamente, Dios es bueno. Y vemos aquí que en este versículo 20, Moisés lleva dos cosas con él. Dice el versículo, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Hermano, en primer lugar, vemos que el texto menciona que Moisés tomó su familia, que eran su esposa y eran sus hijos Gersón y Eliezer, y su Dios, representado por la vara de Dios. Hermano, no hay duda de que Dios nos está recordando aquí que las experiencias de Moisés como esposo y padre fueron para la preparación precisamente del ministerio. Mire, hermano, usted puede estar seguro de que Dios, ese Dios que le ha llamado al ministerio, a usted, ese Dios que ha llamado, le ha llamado a usted para que le sirva. Y principalmente si usted es casado, como le dije anteriormente, Dios tiene que trabajar en el corazón de su esposa. Usted no podrá definitivamente hacer el ministerio si su esposa no le apoya en una decisión tan importante como la de servir al Señor en el ministerio, que no tiene que ser necesariamente de que usted sea pastor, pero escuche bien, no es imponiéndole a su esposa de que Dios le reveló y Dios le habló en sueños y Dios le habló en su palabra y usted tiene una convicción clara e imponérselo a ella para que entonces camine con usted porque ella se tiene que sujetar. No, hermanos. Dios también tiene que poner en el corazón de su esposa la afirmación de que a lo que usted le está diciendo que Dios le ha llamado sea lo correcto, porque es una decisión muy importante. Mis hermanos, la historia registra la cantidad de fracasos que han tenido hombres en el ministerio, Señor. Dios ha querido prevenirles, el Señor ha querido prevenirles, pero realmente hemos visto el fracaso de algunos que se han lanzado y no han tenido el apoyo de sus esposas. ¿Sabes por qué? Porque estas esposas no han estado convencidas de que el fruto de Dios en la vida de estos hombres haya sido real. Estas esposas no están convencidas de que Dios ha trabajado en el corazón de estos hombres porque no han dado un testimonio correcto dentro de sus casas, hermanos. Dios está trabajando en sus corazones. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que es importante que el testimonio suyo, el testimonio de aquellos que somos llamados al evangelio tiene que ser conforme a la escritura. De hecho, lo dice en 1 Timoteo capítulo 3, Pablo hablándole a Timoteo, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, que gobierne bien, el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su sujeción con toda honestidad. Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pero el texto, hermanos, que estamos leyendo menciona algo más. Y lo segundo que menciona el texto y lo más importante para Moisés era la presencia de Dios. Él llevaba precisamente consigo el símbolo de la autoridad divina. Note que ahora ya no era su vara, sino la vara de Dios, como les mencioné en el sermón pasado. Ya esta vara no era la vara del simple pastor, aquel pastor débil, aquel pastor que se consideraba a sí mismo, que no tenía las cualidades necesarias para ir al pueblo de Dios y hablarle. Esa vara ahora iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para dejarle saber a Moisés en primer lugar que el Dios que le está enviando, el Dios que va a visitar a sus hijos, es el Dios que le está acompañando y el Dios que va a mostrar su gloria. Dios le muestra a Moisés precisamente que va a mostrar su gloria al faraón. En los versículos 21-23 leemos, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Oh, mis amados hermanos, aquí lo que teníamos que entender nosotros es que Moisés iba a liberar a Israel por el poder de Dios. La vara de Dios iba a ser ese instrumento a través del cual Dios realizaría las señales milagrosas para convencer a los israelitas
de que Dios había enviado a Moisés, de que él no había ido allí por su propio crédito o por su propia cuenta. Nosotros debemos desear precisamente que Dios esté con nosotros todo el tiempo. Debemos desear experimentar y tener como en nuestras vidas la realidad de que Dios está con nosotros de la misma manera que él estuvo con Moisés. Pero no debemos pensar en que la varita mágica de Moisés sea la que deseemos, hermanos. No, y lo digo en forma media jocosa. La vara de Dios realmente, Dios lo que iba a hacer era mostrar su gloria. Dios lo que iba a mostrar precisamente que esa vara donde apuntaba es a lo que nosotros tenemos hoy. Esa vara que Moisés tenía en su mano apuntaba a algo que nosotros tenemos que es mejor y que vamos a expandir ya pronto. A Cristo tenemos algo mejor que lo que Moisés tuvo en sus manos. Yo quería precisamente mostrar a través de esa vara la señal indudable, visible, de que él tenía el poder para librar a los egipcios, de los egipcios, a su pueblo, librar a esos israelitas, librar a su pueblo de la esclavitud en donde se encontraban. Para nosotros no necesitamos en este tiempo milagros sobrenaturales para convencernos y ser salvos. Nosotros no necesitamos en esta hora acudir a esas falsas doctrinas que se han levantado en nuestro siglo y que han perdurado por todos los siglos pasados. Personas engañadoras que vienen a querer vender el evangelio, vender la salud, haciendo pacta con tanto dinero para que puedas ser sanado. Cristianos siendo engañados y personas que van a este tipo de campañas de milagros y de sanidades en donde a través de milagros quieren convencer a la gente, cuando Dios nos ha dado su palabra gloriosa y verdadera para que nosotros creamos a la luz de lo que Él quiso revelar de sí mismo, el evangelio. Ya no son los milagros los que van a producir la fe para la salvación de Cristo. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Porque ese poder salvador de Dios está en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La vara de Dios está disponible para todos los que se aferran a la cruz de Cristo. La cruz del Calvario es esa señal que Dios quiso darles al pueblo de Israel. La cruz del Calvario es esa señal de Dios para nuestras vidas. La cruz del Calvario es la señal de la misericordia de Dios. La cruz es la señal de que nuestros pecados fueron perdonados y están perdonados. Como dijo Pablo, algunas personas exigen milagros, señales milagrosas, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, Cristo, poder de Dios para salvación. El evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, hermanos. La cruz, el horror de la cruz, para muchos es la belleza del mayor éxito. Hermano, la cruz es el horror para muchos, pero la cruz para nosotros es el éxodo, ese éxodo de donde Dios mismo saca a los pecadores de la esclavitud del pecado y nos traspasa una relación con el único Dios viviente, el único Dios verdadero. Mire cómo Dios le dijo a Moisés: mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero dice el versículo 21, ya la parte B de ese versículo. Perdón. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Mira, hermano, aquí hay una paradoja. Por un lado, las señales de Moisés que hizo delante de los israelitas, Dios las usó para convencerlos. Pero esas mismas señales, en lugar de convencer al faraón, endurecieron, lo tiraron más a su incredulidad. Hermano, Faraón iba a actuar con la maldad de su propio corazón, pero está claro que era la voluntad de Dios que su corazón fuera endurecido. Aquí vemos nosotros que dice precisamente que yo endureceré su corazón. Aquí lo que vemos nosotros precisamente es la paradoja, hermanos, de lo que es
la voluntad soberana de Dios, la soberanía de Dios y esa responsabilidad humana que nos dice que Dios tiene el control de todo. Dios le había dicho a Moisés que el faraón tendría un corazón duro. De hecho, corrijo el capítulo anterior, miramos eso en el versículo 19 que dice, el rey de Egipto no te dejará ir a menos que una mano poderosa lo obligue. Pero lo que vemos aquí, mis hermanos, es que la dureza del corazón era parte del plan de Dios. Dios tiene el control de todo, hermanos. De principio a fin, todo el éxodo fue el resultado de ese decreto soberano de nuestro Dios. Todo lo que vivieron los israelitas, incluso allí en Egipto, fue parte de su perfecta voluntad. De la misma manera fue su perfecta voluntad Dios sacar a ese pueblo de Egipto. No hay una contradicción en la voluntad perfecta de Dios, hermanos. Pero vemos que en su terquedad el faraón, dice la escritura, que se negaría dejar ir al pueblo de Dios, pero para su propia condenación. Y así mismo ocurren y ocurrieron con los milagros que Cristo mismo hizo. Cuando estuvo en su ministerio terrenal, estos milagros que él hizo, vemos que algunos creyeron y fueron salvos, mientras otros dudaron y fueron condenados. Y eso según la perfecta voluntad de nuestro Dios. Y tú puedes leer en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, continuamos leyendo y pasamos al versículo 18, donde dice, y lo voy a parafrasear, dice precisamente que los hombres amaron más sus actos pecaminosos que la luz verdadera que estaba en Cristo. Hermanos, por eso nosotros tenemos que entender que la salvación, esto nos afirma a nosotros cuando leemos pasajes como este, que la salvación, Dios tiene control de ella, Dios tiene el control de aún de la fe que nosotros tuvimos para creer en Cristo. Dios fue el que nos dio por su voluntad soberana y eterna que creyéramos en Él. Dios nos acogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos. Continuamos viendo el versículo 22 y 23, donde dice, entonces dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón, te ordené, deja ir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Hermanos, noten precisamente el contraste que hay aquí. Mientras que para el faraón los hebreos eran unos despreciables esclavos para su servicio, los oprimía para sacarle ventaja. Este versículo dice que para Dios eran sus hijos amados, de quienes Dios esperaba que fueran a adorarle. Su hijo primogénito es mi primer hijo varón. Hermanos, MacArthur dice sobre este versículo, para los antiguos egipcios, el primogénito era especial y sagrado, y Faraón se consideraba como un hijo unigénito de los dioses. Ahora oía de una nación entera designada como primogénito de Dios. Dios escogió a Israel como su hijo primogénito de entre todas las naciones. El Dios creador y salvador, ese Dios creador, ese Dios salvador está creando y recreando lo que se había perdido allí en el huerto del Edén. Dios va a salvar a sus hijos de la esclavitud para que les sirvan y le adoren. Hermanos, esta es la historia del amor del Padre por su pueblo. Fíjense cómo muchos siglos después el profeta Oseas dice en Oseas capítulo 11 y versículo 1, cuando Israel era niño, lo amaba y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué nos dice este pasaje? Nos recuerda precisamente el evento del Éxodo que estamos viendo nosotros ahora y estudiando, pero también apuntaba en profecía al Mesías, al unigénito, al eternamente engendrado, hijo de Dios, sí, al eternamente engendrado
Hijo de Dios, al alfa, al omega, al principio y al fin, al que no tiene un principio, al que no tiene un fin, al eterno Dios encarnado en Cristo Jesús. Oh, amada iglesia, quiero que noten que Dios escogió a los israelitas por el puro afecto de su voluntad perfecta. Dios no los escogió porque ellos fueran mejores que las otras naciones. De hecho, tristemente, vemos más adelante que este pueblo no correspondió al amor del Padre. Hermano, Dios sabía precisamente que era un pueblo duro y rebelde que lo iba a decepcionar. Este pueblo no cumpliría los estándares de Dios y es precisamente por eso que Dios envió a su Hijo único para ser nuestro Salvador. Jesucristo es el Hijo perfecto de Dios, el que sirvió a su Padre con absoluta devoción. Jesús logró lo que Israel no pudo lograr, hermanos. Cristo fue ese verdadero nuevo éxodo. Él es el éxodo, el verdadero Israel, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, el unigénito de Dios. Por eso escuchamos nosotros en Mateo al Padre confirmarlo. Mire cómo dice cuando Jesús fue bautizado en Mateo capítulo 3, versículo 17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oh, hermanos, todo el que viene a Cristo con fe se convierte en un verdadero hijo de Dios. Porque Cristo vino a liberar a los esclavos del pecado para que tengamos una relación de hijos con nuestro Padre Salvador. Charles Spurgeon dice y escribe: el Señor Jesús viene, se identifica con la familia esclavizada, es decir, nosotros, cumple la ley, se hace maldición y sobre la base de su justicia exige para ellos plena y perfecta libertad, habiendo pagado el precio y soportado la pena por ellos. Así que esto es algo extraordinario. Al reconocer a Cristo como Salvador, es reconocer al Padre, a Dios como el Padre nuestro. Y el Éxodo nos enseña precisamente que Dios no es como los padres humanos. Dios no tiene defectos. Dios es un buen Padre y siempre será fiel a sus hijos. Esto es glorioso, hermanos. Versículo 23 dice: te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme. Pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Hermanos, Faraón creía tener derecho absoluto sobre los hijos de Israel, sobre los hijos de Dios. Él creía que tenía potestad y autoridad infinita para abusar y maltratar al pueblo de Dios a sus expensas. Y este precisamente fue su gran pecado. No solo fue un esclavista, sino su gran pecado fue pretender ser el dueño, el Dios de los hijos del único Dios viviente. Entonces el problema de Faraón era precisamente que él estaba impidiendo que sus hijos, que los hijos del Dios verdadero sirvieran a su padre. Su corazón estaba tan duro que para poder dejar ir a Israel, la Escritura dice que requirió la muerte de su hijo primogénito. Y esto precisamente apuntaba y apunta a la 10ª y última plaga que reclamaría no solo el hijo, el heredero del faraón, sino reclamaría también a todos los primogénitos de Egipto. Y esto nos lleva al segundo punto. Dios es celoso de que su pacto sea guardado, versículos 24 al 26. El versículo 24 dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Hermano, estos ciertamente son versículos 24 26, son versículos que son de mucho debate y hay una variedad, una gran cantidad de interpretaciones en relación a ellos. Pero la Escritura aquí lo que nos está diciendo
es que mientras Moisés iba de regreso a Egipto, se detuvo para acampar por la noche y allí en el desierto Dios quiso matarlo. La Biblia no da muchos detalles del suceso. Sin embargo, lo que sí nos dice la Biblia es que Moisés estaba bajo la ira de Dios, y lo que podemos entender que es que fue porque no había circuncidado a su hijo. Inferimos esto porque en los versículos 25 y 26 vemos que dice: entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Ese fue Dios. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué podemos ver nosotros ahí precisamente, hermanos? Que como líder Moisés debía cumplir con el requisito dado a Abraham de circuncidar a sus hijos, como lo dice en Génesis capítulo 17. Entonces, esa circuncisión era la señal de su pacto, del pacto de Dios con su pueblo, y Moisés tenía que cumplir su parte del pacto antes de ir a enfrentar a los israelitas. Él no podía, él no estaba exento de cumplir la ley del pacto, la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Él no estaba exento de ello con su familia. Él tenía que ser responsable con su propia casa, empezando por él. Por eso es que vemos que por la gracia y la misericordia de Dios, no sabemos qué le pasó a Moisés, si él estaba imposibilitado de hacerlo, pero vemos que Séfora actuó fielmente, y eso precisamente le salvó la vida a Moisés, donde dice el versículo 6, así le dejó luego ir. Ese es Dios que lo dejó ir, hermanos. La ira de Dios estaba sobre Moisés. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que Dios quería enseñarle a Moisés que la paga del pecado es muerte. Y que su santa ira, hermanos, su santa ira solo podía ser aplacada a través de la sangre de la circuncisión. Por eso es que vemos nosotros, mis amados hermanos, la circuncisión del hijo de Moisés apunta a lo que dice precisamente en Hebreos capítulo 9, versículo 22, que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y eso es precisamente lo que Dios quería enseñarle a Moisés, para que fuera comprendiendo los fundamentos de la salvación que luego se iban a seguir manifestando o revelando gradualmente a través de las obras del tabernáculo con los animales, del sacrificio que le iba a ordenar hacer. Fíjese cómo dice un autor sobre este pasaje. La sangre se menciona específicamente porque para ser liberado de la muerte, Moisés tuvo que ser tocado por la sangre de un sacrificio y por lo tanto identificado con ella. No fue un sacrificio completo, por supuesto. Sin embargo, esa pequeña porción de piel circuncidada representaba la persona completa de Gersón, ofrecida en lugar de Moisés. Moisés fue salvado de la ira de Dios por la sangre derramada de un sustituto. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que al igual que Moisés, todo ser humano es un pecador que está bajo la ira de Dios. Porque si piensas, escucha, amigo, o escucha, hermano, si te has creído que merecemos o que mereces el cielo porque eres bueno o bueno, porque piensas que no haces mal a nadie o porque ayudas a los demás, mereces el cielo, estás equivocada. Dios exige que cumplamos perfectamente su ley, y todos hemos fallado en guardar la ley de Dios, al fallar uno solo de sus mandamientos. Por eso el veredicto de Dios a nuestras vidas y el veredicto de Dios contra nosotros es que hemos sido hallados culpables, porque estamos sujetos a la maldición de Dios contra nuestro pecado. Este pasaje, hermanos, apunta al único camino verdadero de salvación. Jesucristo fue el sustituto perfecto para morir en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz del Calvario como el sustituto perfecto. Él tomó nuestro lugar. Él aplacó la ira de Dios por nuestro pecado. Todo el que cree en Jesucristo será salvo de la ira de Dios mediante el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra forma a través de la cual nosotros podamos librarnos de la ira de Dios. Por eso hoy, si tú no tienes a Cristo, arrepiéntete.
Arrepiéntete de tus pecados y corre a Cristo y considéralo como tu Señor y Salvador. Así que una vez aplacada esa ira de Dios que estamos viendo en este pasaje contra el pecado de Moisés, entonces sí, Moisés pudo continuar. Y pasamos a nuestro tercer y último punto, los versículos 27 al 31. Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Dios se compadece de sus hijos. Y aquí vemos nosotros a Dios precisamente cumpliendo su promesa a Moisés. Nosotros leímos la semana pasada en el versículo 14 que dice: y he aquí, él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Dios le dijo que su hermano saldría a recibirle con alegría. ¿Qué vemos aquí? A un Aarón que fue obediente, hermanos. Entonces Moisés le contó todo lo que había sucedido frente a esa zarza ardiente, y Aarón creyó a Moisés tal como Dios le había prometido, hermanos, en los versículos 15 y 16 de este capítulo. Perdón. Aquí vemos nosotros precisamente el poder del Dios que le servimos. Dios no se ha olvidado de su pueblo y Dios cumple y respalda su gloriosa y bendita palabra. Así que regresaron a Egipto y reunieron a los ancianos de Israel. Aarón les contó lo que Moisés había visto y oído, y luego Moisés realizó esas señales delante de estos ancianos, que dice la palabra que creyeron en la promesa de salvación. Hermano, sucedió tal y como Dios lo había prometido. Y quiero que vean algo aquí precisamente. Moisés se tomó más tiempo, escuchen, Moisés se tomó más tiempo preocupándose porque ellos lo iban a rechazar, o preocupándose porque no iban a creer en su encuentro que tuvo con Dios. Moisés dedicó más tiempo preocupándose porque pensaba que ellos no lo iban a escuchar. Moisés perdió y ocupó más tiempo en ese diálogo porque dice que no sabía hablar. Y el final del encuentro fue tal y como Dios se lo había prometido. Ellos creyeron, y la narrativa es así de cortita, hermanos, comparado con todo el argumento de las 5 objeciones que él hizo. ¿Saben qué, hermanos? Cuando uno no confía en la palabra de Dios, el miedo te paraliza y desobedecemos a Dios. Esos temores que Moisés presentó eran infundados, no eran reales. Pero gloria a Dios, porque Moisés obedeció. Gloria a Dios porque vemos que Dios lo respaldó para que los israelitas precisamente creyeran en las noticias de la liberación, creyeran que la liberación de Dios estaba cerca, creyeran que Dios estaba visitando a sus hijos, hermanos. Todos tenemos en nuestro peregrinar luchas como esas que tuvo Moisés. Luchas de decidir si seguir a Dios o no, si obedecerlo o no. Pero cada vez que tú decides creerle a Dios, seguirlo y obedecerlo, tú notas que todas las cosas encajan en el lugar necesario para darle la gloria al Dios Todopoderoso, como estamos viendo nosotros aquí. Mire cómo termina este capítulo 4. Termina en alabanza, termina con una doxología preciosa. No solo dice que el pueblo creyó, dice: y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, Dios visita a sus hijos, y que había visto su aflicción. ¿Qué dice ahí? Se inclinaron y adoraron. Se inclinaron y adoraron. ¿Para qué podemos nosotros aprender de todo este capítulo, hermanos? Moisés, como el mediador de ese pacto de Dios con su pueblo, apunta a ese Cristo mediador perfecto. Moisés, siendo un mediador imperfecto, apunta precisamente a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Las objeciones que nosotros vimos que Moisés planteó
nos muestran de la forma natural en que los hombres respondemos a causa de nuestras propias debilidades. Mostramos a veces que no somos competentes o capaces de poder hacer lo que Dios nos pide que hagamos. El propósito principal de Dios en nuestras vidas es transformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios a nuestras vidas es precisamente que nosotros seamos el reflejo de la gloria de su reino siendo establecida en esta tierra, que conforma a que nosotros transitamos en esta vida, ese ministerio que ha puesto en nuestras manos y el llamado que ha puesto para ministerios específicos, nosotros le honremos, hermanos. Dios cumple su propósito a través de vasos frágiles. Por lo tanto, no pongas excusas y confía en las promesas de Dios. Él quiere usarte y Él puede usarte, hermana y hermano. Debemos precisamente imitar a Cristo, que se sometió y obedeció al Padre. Cuando en su oración en Mateo 26, Él dice, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Hermanos, Moisés también tuvo que aprender precisamente que los líderes tienen que cumplir con el estándar del pacto. Y ese es el estándar precisamente para los que ocupan cargos en las iglesias, como Pablo le dijo a Timoteo. Estar a cargo del rebaño de Dios es una tarea noble, pero si alguien no sabe cómo administrar su familia, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? Y al final, precisamente de este capítulo, vemos que el Dios redentor los ha visitado y se complace, se compadece, se complace precisamente de la gestión que está haciendo con Moisés, la gestión que está haciendo con Aarón. Pero Dios se compadece de la miseria de su pueblo. Y en el original, esta frase precisamente lo que quiere decir es que Dios se involucra en la situación de su pueblo y los rescata. Hermano, Dios cuida y Dios pastorea a los afligidos. Este es el mismo Dios que por su gracia nos cuida y nos pastorea en nuestro sufrimiento, que no nos deja solos. Por eso deberíamos hacer como el pueblo de Israel. Exaltemos y glorifiquemos a Dios. Alabado sea nuestro Dios, hermanos, porque ha venido a nosotros en nuestra esclavitud y nos ha liberado por medio de Cristo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel respondió con fe. Sin embargo, sabemos, hermanos, que su fe era fe, pero una fe débil. ¿Sabes por qué? Porque más adelante no resistieron a las pruebas cuando en los meses siguientes, según la narrativa, vemos que ellos respondieron. Hermanos, las pruebas Dios las permite para que nosotros crezcamos espiritualmente. Dios las permite para que nosotros creamos a sus promesas, no es lo contrario. Las pruebas que Dios nos da a nosotros, incluyendo la enfermedad, el COVID, que algunos de ustedes y nosotros hemos vivido, no son para que dejemos de confiar en sus promesas, no son para que dejemos de asistir a la iglesia por miedo, no es para quejarnos, como veremos más adelante que los israelitas hicieron. Y yo he dicho una y otra vez que a veces cuando leemos la narrativa bíblica del pueblo de Israel y lo rebelde y duro y contumaz que fue, nos da coraje, pero nosotros a veces somos peor. El pueblo de Dios, la iglesia, a veces actúa peor, hermano. Se va nuestra fe en que el Dios Todopoderoso, a la primera que vienen problemas, a la primera que vienen situaciones duras, nos escondemos como el avestruz, lo he dicho en varias ocasiones. Metemos nuestra cabeza en tierra y no queremos que nadie nos vea, no queremos que nadie sepa de nosotros. ¿Por qué? Porque lo único que queremos contar son los asuntos precisamente que son buenos en nuestra vida. Estamos bien, no necesitamos ayuda, todo está bien. Pero cuidado, hermano, eso está muy bien si nuestra fe ha sido alimentada por la esperanza de la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. Pero cuando hay una real necesidad, hermano, es doloroso ver que alguno pueda esquivar, que otros se le ayuden por orgullo, por el pecado que habita en sus vidas. Hermanos, también nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a brindar ayuda. Brindar ayuda a esos necesitados, a los que tienen necesidades físicas, espirituales. La iglesia no se puede quedar entre cuatro paredes
haciendo el ministerio. La iglesia tiene que ver la realidad que están viviendo personas que están físicas y espiritualmente alejadas de Dios y muriendo, y que necesitan escuchar el evangelio de gracia, necesitan ver también esa misericordia que hemos recibido nosotros de parte de Dios. Algunos necesitan escuchar que Dios está visitándoles porque ellos no saben que son sus hijos, pero son personas que van a responder al evangelio cuando usted y yo le prediquemos. Hermano, en estos días yo he visto una iglesia madura que ora unos por los otros. He visto una iglesia que se preocupa por el hermano que está en necesidad, que se mandan textos, que se llaman. Y si usted no lo ha hecho, hermano, hermana, yo le pido que usted recuerde a aquellos que hoy están pasando este aislamiento por causa del contagio con el virus, y que usted pueda agarrar ese teléfono y hacer como algunos de ustedes han hecho y llamen a su hermano, llamen a su hermana, pregúntenle cómo están, póngase en la disposición de ellos para ayudarles, hágales saber que usted está ahí orando por ellos, hágales saber que usted está en la disposición de ayudar en lo que sea necesario y usted pueda. Hermanos, ese es el tiempo donde mostramos quiénes somos como pueblo de Dios. Pero si por el contrario, lo triste sería que usted se sintiera, se pusiera a renegar por haberse contagiado del virus, como si Dios se hubiese olvidado de ti, buscando culpables y pasando por alto el mensaje de este sermón. Si tengamos más cuidado y seamos más prudentes en la manera en que nosotros vamos a la iglesia y nos congregamos, pero no te quedes en tu casa el domingo que viene por causa del miedo. Glorifica a Dios. Dios es nuestro cuidador. Dios visita a sus hijos. Dios está ahí, hermanos. Nuestro Dios es soberano sobre la enfermedad. Nuestro Dios es soberano sobre nuestra salud. Nuestro Dios es soberano sobre su iglesia. Y Dios es soberano sobre todo el universo. Y Dios es digno de que su pueblo le adore, amado hermano y hermana. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias, Dios, porque tú eres bueno y misericordioso. Tú has mostrado tu favor y tu gracia a través de este tiempo, donde tu pueblo, Señor, se ha unido para adorarte, para bendecirte. Hemos visto hoy la conclusión de esta primera fase del rescate de tu pueblo, Dios, en donde tú los visitas, en donde ya Moisés obedeció al llamamiento que tú le hiciste allí en la zarza, y comenzamos ahora a ver desplegada tu gloria a través de los milagros, Dios, que se comenzaron a dar y que el pueblo, los ancianos allí presenciaron y creyeron, Dios. Así te pido, Dios mío, que nosotros creamos en ti, en tu poder, que nosotros hemos visto un milagro más grande, corazones transformados. Cuando íbamos camino, Señor, al infierno, tú nos rescataste, tú nos llamaste, tú, Señor amado, nos visitaste y tú extendiste tu mano y nos sacaste de la profundidad de las tinieblas para darnos vida y para darnos la bendición de hoy, Señor amado, ser tus hijos. Y ahora poder reconocer, Dios amado, que tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos, Dios, a que podamos responder sin miedo al llamado tuyo a congregarnos, el llamado tuyo a ser ministros de tu palabra, mujeres, hombres, jóvenes, que estemos viviendo, Señor, conforme al rol que tú nos has asignado, el de esposo que se afirme como cabeza del hogar, respondiendo fielmente al llamado que tú le has hecho y no renegando, Señor, no poniendo excusas de que si mi mujer, no que si mis hijos, no que si el vecino, no que si yo no puedo ser como este, que si no puedo ser como la otra, Dios. Mujeres piadosas, fervientes en la oración, que se busquen unas a otras, Dios mío. Levanta en tu iglesia, Señor, un deseo de orar, Señor, unos por otros como nunca antes. Que este año, Señor, rompamos, Señor, los esquemas. Que este año rompamos, Señor, oh Dios, con los paradigmas, con las costumbres. Que nos saques de la zona de comodidad como iglesia y nos lleves, Señor, oh Dios,
al lugar de tu palabra, a encontrarnos contigo seriamente, Señor, y apasionadamente. Dios, que respondamos como hijos, siendo respetuosos. Y si alguno aquí, Dios amado, ha sido llamada o llamado a ejercer algún ministerio, Dios mío, yo te pido que en esta hora, esta palabra venga a trastocar su zona de comodidad. Mira aquellos que como Moisés y como yo, Señor, nos hemos sentido insuficientes, nos hemos sentido incompletos, incapaces de hacer, Señor amado, lo que nos has llamado a hacer. Y sacúdelos para que dejen de poner excusas como yo tuve que hacer también un día, Dios. Dejar las excusas a un lado para obedecerte, Señor. Y hoy ver que tú, Dios amado, has estado respaldando el ministerio que has puesto sobre mis hombros. Que así cada persona que aquí ha sido llamada a un ministerio dentro de la iglesia, que si los diáconos, cada persona, Señor, no solo un puesto oficial en la iglesia, Señor, sino cada gestión que tú has puesto, grupo de adoración, el de alabanza, los servidores en cada área de la iglesia, Dios mío, que en esta hora podamos quitar las excusas y darte a ti la gloria y la alabanza sabiendo que tú eres el Dios que visitas a tus hijos, que nos has dado tu Espíritu Santo para que nosotros miremos la gloria de tu majestad y exaltemos al único que debe ser glorificado, a Cristo Jesús nuestro Señor, con todo lo que somos, Señor. Que la insuficiencia de nuestras vidas terminemos diciendo como Pablo, que nos baste tu gracia, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Bendice a tu pueblo que está enfermo, Señor, aquellos que están sufriendo todavía el embate de este virus, y anímales a través de tu palabra, Dios, para que comprendamos todos que tú estás en medio de nuestro sufrir y que tú te compadeces porque tú, Señor amado, eres ese sumo sacerdote que descendió a esta tierra y que fue tentado en todo, mas no pecó, y llevó el precio de nuestras rebeliones y nos ha dado el regalo más grande que nosotros podemos tener. Que no temamos, Señor, que si tú nos llamas a través de una enfermedad, podamos estar en medio de la enfermedad adorándote, exaltándote, glorificándote y deseando pronto estar con tu pueblo, con los santos, para reunirnos, para vernos, para adorarte juntos, Señor, y rendirte culto y alabanza como el pueblo de Israel respondió allí, Señor, cuando reconocieron tu gloria y tu grandeza, Señor. Padre, gracias te doy. Te pido que bendigas a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén.